Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12. El gran problema con los cristianos en Medio Oriente es que los defienden pocos sus hermanos cristianos. Parecería ser que como son los cristianos de Oriente, nadie les da demasiada atención. Y la verdad es que es el pueblo y el grupo más perseguido de todo el mundo. Los que están en peligro en el Medio Oriente no son los judíos. Israel tiene un ejército buenísimo que se defiende, con todos los problemas del 7 de octubre. A los cristianos no los defiende nadie, ni siquiera sus hermanos cristianos. Lamentablemente, cuando autoridades católicas, como el Papa Benedicto, dijo en un discurso que el Islam enseñaba a sus hijos a luchar con la espada, en ese momento un grupo llamado Ansar al-Islam, lo que después terminó siendo el Estado Islámico, bombardeó 2 iglesias asesinando 86 cristianos. Y después de eso, la Iglesia Católica dejó de hablar sobre los cristianos en Medio Oriente. Yo sugiero, en serio, levantar la voz y protestar contra los verdaderos sufridores del genocidio, que son los cristianos, no son los judíos y no son los palestinos. Los únicos que están yéndose del Medio Oriente son los cristianos. Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo a toda nuestra audiencia. Esperamos que vayan entrando a este podcast hermoso. Nuestra quinta edición sería, o nuestra quinta, ¿cuánto se llama? Quinto episodio. Quinto episodio. Ajá, sí, por capítulos. Por capítulos. ¿Son capítulos o episodios? Episodios. Son episodios. Bien. Esto es Casi las 12 podcasts. Estamos ahí en YouTube y pedimos que todos los que van entrando vayan comunicándose con sus amigos, sus familiares, sus tíos, sus suegras, ¿quién más? Sus hijos, todos, sus nueras, vecinos, sus nueros. las suegras, aunque no la quiere igual, diga que se Comparta el link ahí. Sí. Es muy importante lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar hoy de Medio Oriente. Mientras el mundo tiene carreras de auto, ¿cómo se llama esto? De Fórmula 1, y tiene básquet, y tiene fútbol, ¿qué más? Sí, cuántas cosas, Premios de películas y qué sé yo. El mundo se está debatiendo y estamos llegando a casi las 12. Casi las 12. La medianoche de la historia de la humanidad. Creemos firmemente que estamos viviendo el fin de los tiempos. Le presento a Eli. ¿Cómo le va, Eli? Muy bien, muy contenta de estar acá. Y bien dijiste, el reloj avanza, pero las verdades no se nos escapan. Así que en esta mesa vamos a hablar sobre cosas que no todos anuncian. Y vamos a hablar temas muy importantes y muy interesantes. Así que estén atentos y expectantes porque hoy tenemos un programón. Bien, ¿quién tenemos de invitado? Bueno, ¿cómo le Martín? va? ¿Cómo le va, Pastor? Bueno, un gusto estar con ustedes en este nuevo episodio del podcast, hoy con un temazo A mí me va bien. Bueno, muy bien. Pero ya nos habíamos saludado nosotros antes del programa. Digo. Antes del programa. Bueno, estamos dentro del programa ahora. Bueno, hoy con un tema importantísimo, un tema que además genera mucha confusión o a través o con el cual se genera mucha confusión a nivel comunicacional. Sí. Uno a veces no sabe qué creer, qué no creer, con todo lo que está pasando en Medio Oriente. Así que hoy vamos a tener a Gabriel Ventasgal, que es un periodista, es un comunicador, es un conferencista, es escritor israelí, que va a estar compartiendo con nosotros este espacio y con el cual seguramente vamos a tener una perspectiva certera de lo que realmente pasa en Medio Oriente, porque la tendencia siempre ha sido demonizar a Israel cuando Israel se defiende. Recordemos que lo que ha pasado en Israel ha sido durísimo. Esta incursión que tuvo por parte del terrorismo fue la más grande que jamás ha vivido Israel en su historia, desde que está nuevamente en el territorio en el año 48, y sangriento. Sí. Y que hoy Israel se defiende ante esto, una guerra que se le ha ido larga, pero se habla mucho, se comenta mucho, así que hoy un espacio interesante para poder compartir este tema. Yo tenía idea de que Gabriel Ventasgal, que es un amigo que ha venido varias veces a Uruguay, es verdad, y ha estado compartiendo alguna conferencia con nosotros. Es muy agudo, muy conocedor de la realidad
claro que es un vocero, yo no lo sabía, es un vocero Ajá. del gobierno de Israel. Claro, hoy en día no hay periodismo, digamos, Sí, objetivo. objetivo. No hay. No hay. Sí. O estamos de un lado o estamos del otro. O del ¿no? otro. Sí. Y este tema polariza también mucho, ¿no? La opinión. Ah, bueno, de eso quería decir, ¿no? Porque este es... ¿Cómo le va, Mauricio? Muy bien, muy Bienvenido. contento, gracias, muchas gracias. Este tema creo que va de la mano con el título del programa, ¿no? Porque Israel es el reloj profético de la tierra. O sea, si bien sabemos de que los conflictos hay por todos lados, pero el conflicto en Medio Oriente, este conflicto de Israel con todo el pueblo árabe alrededor, es justamente el cronómetro que va marcando justamente el tiempo hasta casi las 12. O sea, Y permítame una pequeña cosa. Sí. En una porción de tierra que tiene 40 kilómetros Sí. de largo por 10 de ancho. O sea, una Es- franjita que vos decís, tanto lío por un pedacito. Bueno, sí, tal cual. Es impresionante, ¿no? Y no hay otro tema que polarice tanto el mundo como Israel. No hay. Bien. Noticias del fin de semana, por ejemplo, que un avión chino escoltado por otros aviones chinos entraron en la zona de Gaza para enviar ayuda. Ayuda, sí. Y tiraron Sí. cientos y cientos Sí, de sí. ¿cómo se llama? Sí, de paracaídas. De paracaídas, entonces era material de socorro para la gente, y después salió la idea de que no, de que habían tirado armas, y después sale el gobierno de Israel a decir, no, mentira, no existió el avión chino. Bueno, China niega esa ayuda. Y no, pero además, Apóstol, un montón de especulaciones en torno al tema. Aparecían videos donde Sí. un canciller chino salía diciendo que si tocaban los aviones iba a armar lío. Hoy en día hay que Es tener- impresionante. Hay que realmente. tener tanto cuidado con lo que se lee por ahí, ¿no? La posverdad. Hasta los niños La salían posverdad. gritando China, 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 y eran todos videos montados de cosas que Y aisladas dicen que es mentira. Vamos a ver en qué el nos tiempo. dice Gabriel. Bueno, vamos a ver qué Ventajal. dice Vamos a Gabriel. ver. También sobre el tema, ¿no? Otro tema importante, este sí que es importante. El presidente Trump se ha ido a Siria a tener unas relaciones, se suele decir, carnales con el presidente de Siria, que hasta hace unos días era un terrorista que pagaban $10 millones por su captura, Oh. y ahora parece como Que está todo bien. amiguito de Siria. Y también hay idea de que Israel está sorprendido. Por eso considero tan importante la visita que vamos a recibir en solo unos minutos. El Jerusalem Post dice que Trump planea reconocer el Estado palestino a espaldas de Netanyahu. Le gusta a Netanyahu. O sea que no sabemos bien dónde está esto de la amistad, el compañerismo, los amiguitos que se quieren tanto. No sé. Es tremendo lo que está sucediendo. Si esto sería, Apóstol, un cambio en la postura de Estados Unidos. No, ya ha sido un cambio Muy grande, extraordinario. ¿no? Meterse en Arabia Saudita, hacer un... también queremos que Gabriel nos cuente cuál es la perspectiva de él, cómo ve, ¿Cómo ves? cómo sigue la cosa. Sí. Un tema importante para dialogar hoy son los pactos abrámicos, que parece que no son tan un pacto abrámico, sino una carrera hacia una religión única. Wow. Y que Trump se muestre tan defensor del cristianismo y de pronto visita un templo destinado a la unidad y la unión de todos Sí. los... ¡Epa! Sí. Está por verse. Yo creo que ya está entre nosotros Gabriel Ventajal, y le queremos dar la bienvenida. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Muy bienvenido. Un placer nuevamente, pastor. Te
te reconocemos como un agudo observador de la realidad del Medio Oriente. Espero que estén bien de la vista entonces, si esa es la observación. Sí. Hemos estado un poquito lejos de las noticias de Medio Oriente porque nos han llenado y copado las noticias de otras cosas en el mundo, pero últimamente el tema parece que se ha agudizado con la visita del presidente Trump a ciertas naciones árabes y que está estableciendo relaciones que parece que están incomodando a Israel. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Mira, en este momento el principal problema que tiene Donald Trump es su balanza de pagos. Le debe muchísimo dinero a China y esa balanza de pagos hace que tenga que tomar medidas como el cambio de los aranceles o la amenaza de cambios de aranceles bajo la lógica que si Estados Unidos empieza a comprar menos afuera, entonces supuestamente va a mejorar la producción local, la gente va a comprar productos norteamericanos y de esa forma la economía va a volver a ser fuerte. Esta teoría no estoy seguro que se cumpla y que tú puedas transformar una población pasiva y rica en ambiciosa como lo eran en pasado. Si se entiende esto, se entiende qué vino a hacer Donald Trump al Medio Oriente. Vino a hacer negocios. Le vendió una cantidad enorme de armas para modernizar a Arabia Saudita. Y lo mismo hizo con Qatar, que terminó comprando más de 200 aviones a empresas norteamericanas. Donald Trump vino a hacer negocios. No creo que haya modificado demasiado su actitud con respecto a Israel y hacia los palestinos. Sí, pero esto parece ser peligroso, ¿no? A ver, es más peligroso el hecho de su relación con Qatar, porque Qatar sí es un ente problemático que financia el yihadismo, que financia a radicales islámicos y que ha comprado, ha invertido 4.700 millones de dólares en universidades norteamericanas, le ha regalado a Estados Unidos una base militar de más de 2.000 millones de dólares en Al Ubaid, es una base militar norteamericana en Qatar, y ahora le ha regalado también un avión presidencial para Donald Trump. Qatar lo que hace es, a golpe de billetera, compra el apoyo y también compra equipos de fútbol o soborna a los presidentes de las organizaciones futbolísticas locales para que le den un mundial que entraría en la lista de los países que no deberían haber organizado un mundial. O sea, Argentina 78, Rusia en su mundial y Qatar es entregarle un país que viola sistemáticamente la ley internacional, organizar un mundial. No tiene lógica. Ahora, ¿qué postura toma Netanyahu frente a todo esto? Porque ¿dónde queda la democracia? Por ejemplo, su relación ahora con el presidente de Siria. Hasta hace unos días era un terrorista, creo que se ofrecían 10 millones de dólares por su captura, y ahora se saca foto con él. ¿También es negocio eso? Lo que dices es Donald Trump. Donald Trump. O bien es negocio o bien es inocencia de creer que alguien que está tan claramente identificado con ISIS de pronto se transforma en la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, parece que Donald Trump desea o quiere darle una oportunidad a Ahmed al-Shara, al presidente, de demostrar que él no es más un terrorista. Yo realmente me cuesta mucho creer que alguien tan adoctrinado como él de pronto descubrió la luz. Y por eso creo que fue correcto lo que hizo Israel de destruirle la capacidad bélica a Siria, una vez que al-Shara tomó el poder por la fuerza y desplazó a Bashar el-Assad. Yo no me impresiono demasiado por las capacidades geopolíticas que tiene Donald Trump y creo que sí sus asesores están más formados. Esto es muy fuerte. También hay otro tema que nos preocupa.
Donald Trump ha asistido a algunos lugares que tienen que ver con la unificación de la fe, la unificación de las creencias. Estos pactos abrámicos no parecen ser tan inocentes. Mira, el Islam se ha radicalizado mucho después de la Primera Guerra Mundial. Y parte de este Islam ha decidido que la mejor forma de imponer la religión a todo el mundo es a través de la acción propagandística, como hace Qatar, por ejemplo, que compra a media humanidad y a personas con poca brújula moral. Entonces, a través de los dólares, a través del petróleo, del gas y demás, y compra gente. Entonces, es un país como Qatar que te levanta un medio de comunicación como AJ+, que se presenta como un país, como un medio de comunicación progre. O sea, parecen buena gente, incluso. Lo que pasa es que detrás de ese AJ+, es Al Jazeera, el canal de Qatar, y es un canal yihadista, que a ilusos y a tontainas los convence que ellos son buena gente y que son progresistas, ¿ok? Ahora, pero porque se aprovechan del hecho de que la gente no sabe qué es Qatar. Entonces, una forma es la forma de propaganda y otra forma es la fuerza física. En los años 70, grupos radicales islámicos pasaron a la violencia a través de Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah y otros grupos terroristas. Uno de estos países, que era radical, pero desde hace 20 años ha hecho un programa de tolerancia religiosa, es Emiratos Árabes Unidos. Entonces, como parte de esa tolerancia religiosa, han levantado un lugar llamado la Casa de Abraham, en donde hay una sinagoga, una iglesia y una mezquita juntos. Ahí estuvo de todos los países de todos los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos es el más moderado de todos. O sea que si Trump fue a visitar ese lugar, tenemos que felicitarlo, no rechazarlo, porque es difícil que los cristianos sean aplaudidos o abrazados en algún lugar del Medio Oriente, ya que fuera de Israel, en todos los lugares, los cristianos son perseguidos, son despreciados, y en Emiratos Árabes Unidos hacen el esfuerzo para que así no sea. O sea que de todos los temas que trataste, justamente creo que Emiratos Árabes Unidos se merece un aplauso más que una condena. Perfecto. Dijiste que no sabías si era inocencia de parte de Trump. Yo no te creo que vos creas que es inocente. Es un hombre muy hábil, muy inteligente. Es un comerciante impresionante. ¿Eh? Un estratega. Un estratega. Mira, puede ser. Yo no estoy convencido que sabe muy bien dónde queda cada cosa en el Medio Oriente. ¿Está bien? No creo que el Medio Oriente sea una región que se especializa Donald Trump. Y creo que su estrategia es bastante clara. Él primero tiene una bomba. Y después espera que vengas a negociarle cediendo parte de lo que él pretendía. Entonces te va a colocar aranceles al 80%, tú vas a ir y vas a lograr que te ponga un arancel del 30%, cosa que no hubieses hecho si él empezaba diciéndote que te iba a poner aranceles. Sí, sí. Entonces primero te tira una bomba grande. Él en el Medio Oriente ha tirado no una bomba, una enorme bomba cuando ha dicho que va a transformar la Franja de Gaza en una riviera de hoteles y que cree que hay que fomentar el exilio de todos los palestinos. Esa bomba ha provocado que algunos países del Medio Oriente empiecen a verlo a él de forma diferente. Entonces, él te amenaza con sanciones. Fíjate qué logró él con todo esto. Logró que Arabia Saudita le compre un montón de armas. Logró que Qatar haga un esfuerzo descomunal para contentar a Donald Trump. Por lo tanto, él fue a hacer negocios. De ahí a que él piense que no hay que mimar a Qatar porque a la larga eso influye en el radicalismo islámico. Para eso tenés que tener una visión estratégica que él no creo que haya tenido en esta oportunidad. Creo que él fue a hacer negocios y no a pensar cómo elimina el radicalismo islámico dentro de 30 años. Perfecto.
Bueno, a ver si estás de acuerdo conmigo en esto. Gaza es el problema más grande que tiene Israel en este momento frente al mundo. No, Irán es el problema más grande que tiene Israel en este momento porque Irán está cerca o tiene la capacidad inmediata de producir una bomba nuclear. O sea, Sí, Irán es el problema para todo el Medio Oriente y también es para Israel. Pero atacar Gaza es mojarle la oreja no solo a Irán, al mundo entero. Sí, pero el segundo problema que tiene Israel no es Gaza, es el antisemitismo. Porque Bien. pensemos de otra manera. Si Israel, en vez de combatir contra los palestinos, los palestinos combatiesen contra los colombianos, ¿tú crees que saldrían a manifestarse todo tipo de personas woke en Uruguay, en Estados Unidos y en Francia? Si Palestina se pelease, tuviese una guerra contra Yemen, nadie dedicaría 5 segundos a Palestina. Pero los palestinos han tenido la suerte enorme, histórica, de luchar contra los judíos. Entonces se aprovechan del hecho de que hay muchas actitudes de muchas personas que en el pasado odiaban a los judíos y ahora odian a Israel. Entonces tenés, por ejemplo, presidentes y países con una fuerte tradición antisemita como España, en donde actualmente el presidente Pedro Sánchez se pronuncia de forma clásica, como se podría esperar de un país con tal tradición antisemita y con un gobierno de extrema izquierda o sostenido con la extrema izquierda, como es el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, no hay que extrañar que este hombre quiera imponer una especie de santa nueva inquisición contra Israel, contra el pueblo de Israel. Entonces, creo que el segundo problema es justamente el antisemitismo. Si no fuese por eso, el tema de la Franja de Gaza ya estaría solucionado. Gabriel, Mauricio te habla, un gusto tenerte acá y conversar contigo. No hay ninguna duda que sí, es cierto que el antisemitismo es el enemigo número uno que tiene Israel hoy en día, pero podemos decir que este es el punto o el quiebre más grande que ha tenido Israel con la Franja en la historia de Israel, digamos, lo más reciente, ¿no? Sí, eso seguro. Seguro, porque fíjate que la estrategia de la Franja de Gaza de Hamás fue la siguiente. Ellos querían atacar a Israel, copiaron el modus operandi de Hezbollah, de hecho. Atacaron a Israel y querían, vamos a entrar en la historia del Islam como aquellos que derrotamos a los poderosos. Vamos a secuestrar, a violar, a degollar, claro, y nos vamos a llevar secuestrados. Israel no va a responder a nosotros, nos va a responder, porque no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces nosotros tenemos que utilizar el antisemitismo y vamos a decirle al mundo que tenemos 50.000 muertos y que todos son civiles, inocentes y mujeres. Y vamos también a lograr que medios de comunicación y que gobiernos presionen a Israel para que detenga la guerra. Claro. Si nosotros jamás logramos que la guerra se detenga y nos mantuvimos en el poder, el 7 de octubre valió la pena. Todavía Hamás está en el poder. Lo que estamos viendo ahora es una guerra para que Hamás deje de estar en el poder en la Franja de Gaza. En el camino, la guerra es muy dura porque durante 20 años dejaste que Hamás se organice, excave túneles, esté protegido, se esconda bajo colegios y es muy difícil terminar una guerra en 5 segundos a menos que utilices armas nucleares. Claro. O al menos que bombardees de forma indiscriminada. Si tú lo que quieres es evitar que muera gente inocente, tienes que ir casa por casa, túnel por túnel, intentando liberar personas secuestradas. Y esto toma tiempo. Por lo tanto, tenés razón. Es la guerra más crucial porque Israel decidió, el gobierno decidió que jamás no se va a quedar en el poder y que si es necesario va a continuar la guerra el tiempo que sea necesario. Bien. Dicen que la guerra está por mostrar su peor momento ahí en Gaza, ¿no? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Creo que parte de la población gazatí ya entiende varias cosas. Que cuando el ejército de Israel les dice, como ocurrió hoy de mañana,
muévanse del sur de la franja de Gaza de Jan Yunes, porque va a haber una intervención militar israelí, se mueven de la franja de Gaza. O sea, responden a las indicaciones del ejército y no se quedan como escudos humanos a proteger a los terroristas. O sea que eso es un cambio positivo. Por otro lado, en este momento Hamás siente que no recibe el apoyo ni de Estados Unidos, ni tampoco de muchos países árabes. Fíjate que casi ningún país árabe apoya a Hamás. ¿Quién apoya a Hamás? Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Pedro Sánchez en España. Estamos hablando de cuanto más lejos estás, más te entusiasma parecer que apoyás a los palestinos, o sea que apoyás a Hamás, porque los palestinos en la franja de Gaza no son dos, son uno, es Hamás. Entonces, en ese sentido, creo que estamos viendo un momento de decisión, pero lo que va a ocurrir va a ser que Israel está atacando muy fuerte ahora y probablemente Hamás, como sienta el rigor de lo que está ocurriendo, va a pedir un cese de fuego a cambio de liberación de nuevos rehenes. Sí, señor. Pero, de todas maneras, Israel está determinado a que jamás no va a estar más en el poder. Te hago una pregunta. Totalmente, Jorge, totalmente. Yo siento que el convencimiento de los políticos y de los ciudadanos de Israel es: no vamos a permitir, porque si permitimos que jamás se quede en el poder, van a organizar otro 7 de octubre. Es inaceptable. Claro, claro. Y la autoridad, ¿es verdad que la autoridad palestina le ha dicho a Hamás que se retire, que deje el poder? Sí, totalmente, porque la intención de la autoridad palestina es ellos recuperar el poder. O sea que ellos, que antes tenían el poder en la franja de Gaza y que fueron expulsados por la fuerza en un golpe de Estado, ellos quieren recuperar el poder. El problema es que Israel considera que la autoridad palestina es igual de corrupta que Hamás, pero utiliza otros medios. O sea, Hamás son más brutos, utilizan la violencia física y disparan cohetes. En cambio, la autoridad palestina lo que hace es le paga sueldos a terroristas. O sea, si tú asesinas a 25 judíos y te envían a la cárcel por toda la vida, reclusión perpetua, te van a pagar a ti o a tus familiares $3.500 por mes de sueldo. Y ese dinero, que es el 8% del presupuesto de la autoridad palestina, lo paga la autoridad palestina. O sea que la autoridad palestina no incita al terrorismo menos que jamás. Y es por eso que Israel considera que la autoridad palestina no es un socio para la paz y que no va a permitir que la autoridad palestina tome control sobre la franja de Gaza. Entonces la pregunta es: ¿quién va a tomar el control de la franja de Gaza después de que Israel derroque al Hamás? Eso se está por ver. Bien, Hamás tiene determinado que Israel tiene que desaparecer. ¿La autoridad palestina está dispuesta a aceptar la existencia de dos estados? ¿O también? Yo creo que no. No. Yo creo que no, completamente creo que no. Pero está escrito, está dicho, está expresado en algún lugar. A ver, la autoridad palestina es más hábil porque le dice a Occidente lo que Occidente quiere escuchar. En el Medio Oriente, la autoridad palestina y el pueblo palestino ha desarrollado y confeccionado su identidad en base al odio a los judíos. Entonces, si tú te preguntas, bueno, ¿qué han construido como país? ¿Tienen infraestructura estatal? ¿Les importa beneficiar a sus propios pobladores? Y la respuesta es esencialmente no. La identidad se basa en el odio al judío. Y cuando tú tienes que la Carta Constitucional de la Autoridad Palestina dice que la religión es la que sustenta la ley, entonces te deja revisar qué dice la religión con respecto a los judíos. Bueno, lo que dice la religión del Islam con respecto a los judíos, la religión tradicional, es que los judíos no son un pueblo, sino que son una religión falsa, superada y reemplazada por el Islam, que ocupa tierra santa islámica, o en árabe Dar el Islam, y que ocupa lugares santos del Islam por la eternidad, lo que se conoce como Waqf al-Islamía.
En una situación así, evidentemente, el conflicto se transforma en un conflicto religioso, Claro. en donde Hamás y la Autoridad Palestina argumentan odios religiosos. La diferencia fundamental es que la Autoridad Palestina prefiere destruir Israel por vía diplomática y por vía de otras vías que no sean militares, porque ya probó la vía militar. Y la vía militar no le funcionó. Lo probó durante la intifada del año 2000 al 2005. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, dice que la vía militar no es buena para los palestinos. Pero Mahmoud Abbas está enfermo, es mayor, puede desaparecer en cualquier momento y no sabemos el que lo reemplace si es más belicoso o menos belicoso que él. Entendido, entendido. Ahora hay un tema que no es menor. Netanyahu tiene un frente externo, pero tiene también un frente interno muy fuerte. ¿Nos puedes dar una descripción de eso? Mira, Netanyahu produce en la población de Israel lo que Cristina Kirchner o Donald Trump producen en sus sociedades, o Bolsonaro. Gente inteligente, cuando habla de Netanyahu, se transforma en troglodita. O sea, gente se fanatiza. Igual que pasaba con Cristina con Bolsonaro. Entonces, ¿cómo hago yo para explicarte Netanyahu internamente sin caer en esa acción troglodita? Ok, Netanyahu es un primer ministro como otros. Tiene aciertos, tiene desaciertos. Lo que te puedo decir es que no es fácil, Jorge, gobernar al Estado de Israel y al pueblo judío. Es un pueblo rebelde y, como dice Samuel, es difícil aceptar a reyes. Acuérdate cuando le vinieron a pedir a Samuel que coloque un rey, lo que le respondió Samuel. O sea, ¿para qué quieren un rey? Y Netanyahu a veces parece que se comporta como si fuese un rey. Lo que ocurre es que Netanyahu es el principal responsable nominal del atentado del 7 de octubre y no es el principal responsable práctico del 7 de octubre, sino que fueron los generales, la inteligencia israelí y algunos actores políticos suplementarios, además de Netanyahu. Aquí lo que ha pasado es un gran trauma porque se cometieron errores conceptuales muy importantes que nos explican que quizás nuestros líderes pensaban que nuestros vecinos eran Austria, Dinamarca y Suecia y no que teníamos a radicales islámicos como vecinos. Entonces, creo yo que Netanyahu debería renunciar porque es el responsable máximo del 7 de octubre. Él es la principal figura que tenía el control del poder del 7 de octubre. Así todo, si hoy hay elecciones en Israel, estoy convencido que el próximo primer ministro de Israel se llama Benjamin Netanyahu. Porque parecería ser que no hay líderes que pueden entrar en los zapatos de Netanyahu. Porque por un lado, sí, él es el principal responsable de lo que ocurrió. Pero fíjate lo que ha ocurrido a partir del 7 de octubre. Hezbollah está agonizando. Siria cayó en el poder. Hamás está en retirada. Y dentro de poco Israel probablemente ataque a Irán. O sea que las cartas se han repartido nuevamente en el Medio Oriente. Y la posición geopolítica de Israel con respecto a Irán ha mejorado. Y eso durante la cadencia de Netanyahu. O sea que Netanyahu ha hecho muchos errores e intenta arreglarlo. Creo que la población eso lo entiende y por eso te digo que creo que vuelve a ganar las elecciones que son en el 2026. Bien, yo quiero entender mejor por qué él es el responsable del 7 de octubre. Porque él era el primer ministro. Es la máxima autoridad. Ahora, él es el responsable nominal. O sea que él Ahora, debió ver venir esto y no lo vio. Lo que pasa es que es complicado porque quien tiene que darle la información de que hay probabilidades que jamás ataque por sorpresa no es él, es el servicio de inteligencia, claro, el Shabak, claro, lo que es el Shin Bet. El principal responsable real es la inteligencia israelí y el ejército. Al mando lo que pasa es que ¿no? ¿Quién es el que debería haber exigido más datos o desconfiado de las evaluaciones del ejército?
el primer ministro, es la autoridad máxima. Sí, sí, sí. Entonces yo digo que sí, él es el responsable nominal de lo que ha ocurrido. Y por eso, solo por eso ya debería renunciar. Pero no nos engañemos, acá hay otros responsables, incluso más responsables que Netanyahu. El ejército, la inteligencia, también es culpable la prensa en Israel. Ciertos movimientos de protestas que dijeron que por la reforma judicial no se iban a enrolar al ejército, y esas frases las escuchó Hamás. Hamás escuchó que parte de la población israelí no iba a enrolarse al ejército para defender al país. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a atacar ahora porque están desunidos. También son responsables de lo que pasó el 7 de octubre. No es solo el primer ministro. Muy fuerte lo que estás diciendo. ¿Qué posibilidad hay de que la inteligencia de Israel dejó que esto ocurriera para encontrar este teatro ahora que está provocando que jamás sea destruido? Mira, yo en general por tendencia personal, no suelo comprar teorías conspirativas con facilidad, ¿está bien? No tengo ninguna prueba de que eso haya sido así. O sea que el principal, de hecho culpable de lo que ocurrió, que es el jefe del Shin Bet, del Shabak, haya recibido información y no haya hecho los procedimientos para poder evitarlo. Porque el costo que provocó el 7 de octubre es incalculable. Hablamos de más de 1.400 asesinados y muertos durante el evento. Estamos hablando del secuestro de 251 israelíes y la liberación de las cárceles israelíes de terroristas que en el futuro van a volver a asesinar judíos. O sea que el costo del evento es tan inaceptable que me cuesta creer que alguien con una brújula moral más o menos alineada puede permitir algo así dentro del pueblo judío. Ahora, aquí ocurrieron errores estratégicos graves. Por ejemplo, pensar que jamás se lo puede comprar con dinero y que se va a calmar si le damos dinero. O pensar que el ejército de Israel tiene que ser un ejército pequeñito y tecnológico. Entonces, en vez de ir a buscar al enemigo a su campo, cuando dispara cohetes, derribas cohetes en el aire con cúpula de hierro. O pensar que jamás te tiene miedo. No, jamás no te tenía miedo. Jamás lo que estaba haciendo era preparando un macroatentado para cuando tú te excedas la confianza. Entonces ahí hay errores estratégicos importantísimos que tomó Israel y que deben tener su evaluación, o sea, deben conllevar de algún tipo de responsabilidad. El jefe del Estado Mayor del Ejército renunció después de un tiempo, más de lo que debería, y el jefe del Shabak no quiso renunciar, y al final el primer ministro lo tuvo que despedir. Lo que pasa es que hay un tema que va acompañado con esto, Jorge, y es que el Israel antiguo nació como un Israel laico, socialista y de judíos europeos. Y el Israel moderno es un Israel más religioso, más mixto, de judíos también orientales y más de derecha. Lo que pasa es que existen bastiones del antiguo Israel de izquierda que lo ves en la prensa israelí, en la justicia, en la élite militar y en las universidades. El pataleo que estás viendo con respecto a la reforma judicial o el pataleo con respecto a por qué el jefe del Shabak, del Shin Bet, no renuncia, es porque la antigua izquierda que fundó este país no quiere perder el poder y por eso patalea. Wow, qué fuerte. Otra pregunta que tengo para hacerte. Da la sensación de que ya no es tan poderoso Israel para defenderse de los misiles que han caído en Jerusalén, en Tel Aviv. Contame algo. A ver, especialmente los misiles disparados por los hutíes en el Yemen. Dispararon alrededor de 40 y 3 cayeron en Israel. Lo que pasa es que uno de ellos cayó en el aeropuerto y eso provocó que empresas aéreas anulasen, cancelasen por un periodo de tiempo sus viajes a Israel. Por lo visto, los hutíes disparan
en algunos horarios determinados que los sistemas antimisilísticos no han podido derribar, especialmente el que cayó en el aeropuerto. Sin embargo, dispararon 40. ¿Cuántos cayeron de verdad en Israel? 3. Entonces, lo que pasa es que el último hizo mucho ruido, porque cayó al lado del aeropuerto. Si hubiesen caído más misiles después de ese del aeropuerto, te hubiese dicho, ¿sabes qué, Jorge? Acá hay un problema estructural. Porque no fue que uno pasó, sino pasó uno y después 4 más. Pero la verdad es que pasó uno solo. De todas formas, el problema principal que tiene Israel con respecto a eso es que, por supuesto que misiles pueden pasar. Pero Irán nos disparó en octubre del año pasado 181 misiles balísticos y no cayó nada aquí. O sea que el poder existe. Lo que te puedo decir es que es muy caro ese poder. O sea, cada vez que tú disparas un misil antimisil, flecha 3, y nos sale varios millones de dólares cada misil. O cuando disparas cúpula de hierro, cada misil israelí sale $50.000 y disparan 2. Cada vez que Hamas dispara un cohete de $1.000, Israel dispara 2 cohetes de $50.000. O sea, nos gastamos $100.000 para derribar un cohete de Hamas de 1.000. Entonces todo esto nos trae una carga impositiva, una carga de presupuesto alto. Lo que te puedo decir de alguna manera en primicia, que Israel está a punto de poner en fase operativa, significa que lo puede comenzar a usar, un rayo láser que por $1 va a calentar un misil en movimiento y lo va a derribar. Va a ser el primer país que tenga un rayo láser capaz de derribar cohetes en el aire. Y eso va a modificar sustancialmente el balance de poder en el Medio Oriente. Interesantísimo. Wow. Increíble. Ahora, una pregunta más. ¿Qué pasa con los cristianos en Siria en este momento? ¿Qué pasa en general en Medio Oriente con los cristianos? Mira, el gran problema con los cristianos en Medio Oriente es que los defienden pocos sus hermanos cristianos. Parecería ser que como son los cristianos de Oriente, nadie les da demasiada atención. Y la verdad es que es el pueblo y el grupo más perseguido de todo el mundo. Los que están en peligro del Medio Oriente no son los judíos. Israel tiene un ejército buenísimo que se defiende, con todos los problemas del 7 de octubre. A los cristianos no los defiende nadie, ni siquiera sus hermanos cristianos. Teológicamente, el Islam está en contra del mundo cristiano porque considera que de ninguna manera se puede aceptar la Santísima Trinidad. No puede ser que alguien se crea que es ser humano, Dios y espíritu a la vez. Porque Jesús no es superior a Mahoma, Mahoma es superior a Jesús. Y por lo tanto no aceptan la deidad de Jesús. Lo consideran una especie de paganismo. Entonces los cristianos en el Medio Oriente, que en 1920 eran 80 millones de cristianos, ahora no llegan a 10. ¿Y dónde se fueron los cristianos del Medio Oriente? Los que llamamos árabes cristianos. Bueno, 400.000 viven ahora en Chile, muchos de ellos viven en Brasil. Entonces son árabes que se fueron del Medio Oriente porque es difícil ser cristiano en el Medio Oriente. Tenías un país cristiano llamado Líbano, que ahora dejó de ser cristiano y ahora es musulmán, sunita o chiita según qué épocas. Fíjate la vida de los coptos, que eran el 10% de Egipto, son perseguidos y en Navidades muchas veces sus iglesias son explotadas. En el caso específico de Siria, el 10% de la población de Siria era cristiana y ellos eran aliados a Assad. ¿Eran aliados? Entonces, No escuché. eran aliados de Assad, Ajá. porque eran minoría. Entonces Assad, que pertenecía a la minoría chiita alawita, era aliado de los drusos, que son el 10% de Siria, y de los cristianos. Ahora que hubo golpe de Estado y que subieron al poder los musulmanes sunitas, están castigando a todos los aliados de Assad.
incluyendo los cristianos, pero por ahora los cristianos sufren menos que otros. Puede ser que veamos una inmigración de cristianos de Siria. Igual ocurrió con los cristianos de Irak. Muchos de ellos se fueron. Miren, el único lugar del Medio Oriente donde los cristianos aumentan su cantidad de personas es en Israel. Y en Israel los cristianos se enrolan al ejército con los judíos. Son parte del ejército y ellos quieren ser israelíes porque defendemos a nuestros cristianos. Lamentablemente, cuando autoridades católicas como el Papa Benedicto dijo en un discurso que el Islam enseñaba a sus hijos a luchar con la espada, en ese momento un grupo llamado Ansar al-Islam, lo que después terminó siendo el Estado Islámico, bombardeó 2 iglesias asesinando 86 cristianos. Y después de eso, la Iglesia Católica dejó de hablar sobre los cristianos en Medio Oriente. Yo sugiero, en serio, levantar la voz y protestar contra los verdaderos sufridores del genocidio, que son los cristianos. No son los judíos y no son los palestinos. Los únicos que están yéndose del Medio Oriente son los cristianos. Bien, yo estuve en Belén y hay una cantidad impresionante de cristianos árabes que se han tenido que ir. Se ha diezmado la población cristiana en Belén. 1920, Jorge, 80% de cristianos. Hoy en Belén no llegan de 8 al 10. Lo que pasa es que la autoridad palestina es muy astuta. Coloca un intendente que sea cristiano para que el turista vea que la ciudad sigue siendo cristiana. Pero no te confundas, la ciudad es musulmana y la última ola de inmigración de cristianos de Belén ocurrió en el año 2002, cuando musulmanes de Hamás tomaban las casas cristianas y disparaban adrede para que el ejército responda contra esas casas. O se encerraron en la iglesia de la Natividad y secuestraron a los curas. Belén hoy está en peligro, igual que están en peligro los cristianos en Jericó, igual que están en peligro los cristianos en Ramala. Lo que pasa es que parecería ser que a nadie le importa a los cristianos, y menos si son palestinos. Qué fuerte lo que estás diciendo. Y ahora te voy a tocar un tema, a ver qué me decís. El Mesías que está esperando Israel, ¿tiene que nacer en Belén o no? Bueno, según la concepción, según cuál sea tu concepción de Mesías. No es mi concepción. El Mesías del Antiguo Testamento, el Mesías de la Biblia judía. Lo que pasa es que el Mesías de la Biblia judía fue cambiando. No es el mismo el Mesías que era durante los días del rey David y la concepción del Mesías, que era una especie de persona que iba a mejorar el mundo y iba a liderar al pueblo judío. Entonces, esa era la concepción clásica de la concepción del Mesías. Lo que pasa que con la llegada del mundo heleno, o sea, los griegos, la concepción del Mesías cambió. Y hablamos de alguien que iba a ser hijo de Dios. Y alguien que iba a ser descendiente del reinado, del linaje del rey David. O sea que la concepción del Mesías de los días de Jesús no era la misma que la concepción del Mesías durante los días del rey David, ¿ok? Dicho esto, que no modifica en nada tu concepción de Mesías, te digo nomás un punto histórico. La concepción de Mesías fue cambiando dentro del judaísmo. Bien, y la concepción de Mesías hoy es que tiene que ser alguien que sea el Salvador y que traiga la paz mundial, y que tiene que ser del linaje del rey David. Ahora, puede ser de Belén, porque de ahí viene el rey David, pero quizás tú me puedes demostrar que tú eres del linaje del rey David y que en este momento estás viviendo en Francia. No. Y entonces, los profetas dicen que tenía que nacer en Belén, aunque esté en Francia. Tiene que ser del linaje del rey David, Pastor Márquez. Tiene que ser del linaje del rey David. Y tiene que ser un salvador. Y además la concepción de que sea del Hijo del Hombre es una concepción que tiene que ser alguien con intervención divina. Esta frase que te acabo de decir ahora es griega.
viene de la cultura griega. ¿Está bien? Pero estoy hablando de algo teológico que no cambia porque es una cuestión de creencia. Pero en principio las condiciones tienen que ser, tiene que traer la paz mundial, tiene que ser del linaje del rey David y tiene que ser el hijo del hombre. Esto de que debe ser del linaje del rey David, ¿está estudiado el linaje del rey David? Y es complicado saber quién es el linaje del rey David. Por eso, históricamente, Jesús nace en la ciudad que viene la familia del rey David y donde se hacían censos. Sí. Y se conocía que José era del linaje del rey David. Por más que fue el padre putativo de Jesús, pero venía del linaje del rey David. Entonces era mucho más fácil en ese momento saber quién era el linaje de quién. Pero tú sabes que los judíos ya no sabemos de qué linaje venimos. Nos consideramos todos los judíos que no tengan un nombre Cohen o Leví, que ahí son levitas y sacerdotes, los Cohen. Todos los demás formamos parte de lo que se llama Israel. Somos un montón de tribus mezcladas. Sí, es verdad. Bueno, un punto a mi favor entonces. El Mesías debe ser el que nació en Belén. Igual te voy a decir una cosa, Jorge. Sí. Yo creo que nos estamos acercando a un momento de definición. Yo sí que creo que vivimos días premesiánicos. Sí. Creo que nos vamos alineando los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad. Fíjate hasta qué punto el mundo cristiano y el mundo judío habla un mismo idioma. Hasta qué punto están los que defendemos los valores familiares, los que defendemos los valores de la ley, los que defendemos los valores de los estados modernos. Y los hijos de la oscuridad, ¿quiénes son? Y seguramente sean los radicales islámicos, los que quieren la destrucción de las sociedades modernas. Es probable que la cultura woke sea parte de los hijos de la oscuridad. Y nos vamos enfrentando cada vez más. El hecho que estemos viviendo en el Medio Oriente una guerra como la que estamos viviendo, Israel está derrotando militarmente a los hijos de la oscuridad. Bien. ¿Estás de acuerdo conmigo que esta guerra es una guerra más que ideológica, es una guerra espiritual entonces? Creo que para Hamás y para los palestinos en general y para muchos musulmanes del mundo es una guerra religiosa. ¿Y para los judíos los argumentos que esgrimen es una guerra religiosa. Para los judíos en Israel la guerra podría solucionarse cediendo tierras. ¿Podría qué? Solucionarse cediendo tierras. Muchos judíos consideran que si se ceden tierras para que haya un Estado palestino, debería haber paz. Lo que pasa, Jorge, que hay un problema. En Uruguay, en Argentina, en Perú, nos educan que los conflictos son siempre por cosas materiales. Tierras, agua, petróleo. Anda a explicarle a alguien de los gremialistas en Uruguay que el conflicto en Medio Oriente es religioso. Es hablarle en japonés. Sí, señor. Y entonces, lamentablemente, para hablar del Medio Oriente tenés que saber mucho de religión, mucho de valores religiosos y entender cómo piensa el radicalismo islámico, lamentablemente. Porque el conflicto es religioso. La buena noticia es que los radicales islámicos están siendo vencidos. No en todos lados. En Europa están ganando. Pero porque se apoyan en sus aliados naturales. Y hoy los aliados naturales del radicalismo islámico tienen nombre y apellido. Es la extrema izquierda. En algunos países la izquierda son los aliados naturales de los yihadistas. Sí, es verdad. Bueno, en base a lo que estás diciendo, recuerdo yo las profecías de Isaías en el capítulo 60, cuando Dios habla a través del profeta diciendo: oscuridad vendrá sobre las naciones, mas sobre ti será vista la gloria de Dios. La Biblia en el Antiguo Testamento
En Daniel, por ejemplo, dice que los entendidos resplandecerán. Es una confrontación entre la luz y las tinieblas. Y la ciencia vencerá, dicen también en Daniel. O sea, la ciencia se va a imponer. Sí, sí. Que la ciencia, claro, y fíjate lo que está ocurriendo. Un país que invierte en su ciencia, en su tecnología y en valores morales, está derrotando a Hezbollah, está derrotando a Hamas y está derrotando a todos los que critican y que creen que ninguna guerra se puede combatir. Hay guerras, señores, que hay que combatir. Las guerras son malas, pero hay guerras que uno debe combatir para derrotar al mal. Nos gustaría no hacer nosotros la guerra y que tengamos que evitar que nuestros hijos se expongan a los combates. Pero si tengo que salir a la guerra para defender a mi familia, lo voy a hacer. Lamentablemente, muchas personas en Occidente, en España, en Francia, en Bélgica, también en Uruguay, no entienden que lo que está haciendo Israel es defendiendo los valores occidentales de la cultura judeo-cristiana. Bueno, no por contentar a las feministas en Uruguay, yo voy a dejar de defender a mi familia. Excelente. Gabriel Martín, aquí en la mesa, ¿cómo estás? Ahora, ¿qué planes tiene Israel desde tu perspectiva para poder comunicar mejor esto que estás diciendo, ¿no? Porque aquí a Occidente nos llega mucho la demonización de las acciones de Israel, ¿no? Israel es malo, Israel es genocida, lo que está haciendo Israel está mal, mirá cómo está la franja, en fin, videos, cosas, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero sin embargo, es poco lo que nos llega desde la perspectiva que vos lo estás tocando, es poca la comunicación, ¿no? Desde Israel con respecto a la postura que Israel tiene para hacer lo que está haciendo. O sea, en definitiva, es poco el material que nos llega con la verdad, ¿no? Claro. Hay problemas tácticos. Recuérdame el nombre, por favor. Martín. Mira, hay problemas que son tácticos y problemas que son más profundos. Un problema táctico es que casi todos los medios de comunicación copian lo que viene de España. En América Latina, digo. Es verdad. Y España no tiene la mejor calidad informativa y además compra lo que dice Hamas como si fuese la verdad absoluta. Hamas dice que hay 50.000 muertos y como borregos repite lo que dice Hamas. Entonces yo en general, que trabajé para medios de comunicación españoles, sé cuán nefastos son profesionalmente. O sea que ahí tienes algo táctico. Sí. Pero tienes una cosa estratégica, Martín. Y es lo siguiente, te lo voy a contar con una anécdota. Resulta que durante la Edad Media se acusaba a los judíos de asesinar niños para quitarle la sangre y hacer pan de Pascua. Y así fueron asesinados un montón de judíos por este libelo de sangre. El rey de Alemania levantó una comisión de sacerdotes católicos para averiguar si era verdad que los judíos asesinaban niños y le sacaban la sangre. Y la conclusión fue, obviamente no, es mentira. Claro. Los judíos no comen sangre humana y menos sangre. Le quitan la sangre de la comida. O sea que ese argumento es falso, es un mito falso. Eso provocó que las personas en Europa dejasen de creer que los judíos mataban niños para sacarle la sangre. El último asesinato ritual fue en 1860 en Siria. Y hoy ese argumento ha cambiado. Y hoy dicen que Israel mata niños palestinos por deporte. Es el mismo mito medieval. En otras palabras, Martín, es muy difícil comunicar algo si tenés 2000 años de antisemitismo y gente que no quiere escuchar, porque la han educado de forma tan antisemita que le cuesta más o menos recibir una información que contradiga sus prejuicios. Entonces, si te educaron durante años que Israel es un estado colonial y que le robó la tierra a los palestinos, y tú no tienes la interés intelectual de averiguar qué es lo que realmente ocurrió, bueno, ¿en qué otro conflicto te permites ser un borrego intelectual?
¿En otro conflicto te permitirías que te llenen la cabeza como un borrego? ¿O solamente cuando se trata de los judíos? Yo creo que sí, que Israel tiene que comunicar mejor, pero porque tiene que comunicar, creo yo, Martín, de la forma que te lo estoy explicando ahora. Claro. Creo, convencido totalmente, que el Estado de Israel y el pueblo judío tenemos que dejar de permitir que cualquier imbécil te insulte gratis. Es inaceptable aceptar que cualquier imbécil te diga que Israel está haciendo un genocidio, como hizo el presidente Pedro Sánchez, o que cualquier ameba intelectual te diga que los judíos hacen cosas que los judíos no hacen. Y si vas a decir un argumento insultante, te tienen que poner en el lugar con la agresividad que te estoy diciendo. Porque lamentablemente se terminaron los días en donde asesinar a los judíos o insultar a los judíos es gratis. Insultás a los judíos o asesinás a los judíos, vas a pagar un precio. Va a ser la única forma que al judío se lo respete, como se le respeta a los otros pueblos de la tierra. Gabriel, una última pregunta quizás porque estamos medio terminando ya. Mauricio te habla. Tú hablabas al principio de la entrevista del apoyo que recibe Hamás desde aquí, desde Latinoamérica, de líderes latinoamericanos. Y la pregunta sería, ¿cuán grande es la amenaza de Hamás aquí en Latinoamérica? O sea, fuera del Medio Oriente, ¿cuál es la amenaza que podría haber de terrorismo aquí en Latinoamérica, por ejemplo? Enorme, enorme. Porque Hamás, principalmente no Hamás tanto, sí. El que tiene mucha influencia en América Latina es Hezbollah y el mundo chiita. Claro. Actúan en América Latina de 5 formas diferentes. La primera, hacen da'wa. Da'wa es acción proselitista, convencen cristianos de convertirse al Islam o radicalizan a las comunidades musulmanas. 2, tienen un medio de comunicación llamado Hispan TV, pero los sunitas también tienen otro medio de comunicación llamado Al Jazeera, AJ+, y ahora entraron los turcos, que también levantaron un medio de comunicación en español para convencer la verdad turca, que no es menos radical que la de Qatar. Tercero, le pagan a políticos para que ellos sean los portavoces de Irán en el continente. Le han pagado a Pablo Iglesias, según el juez Rafecas le han pagado al gremialista Luis de Lía, y es cuestión de que me ponga a investigar un poco para ver si le pagan a alguien en Uruguay. Cuarto, se unen a los movimientos indígenas y redentistas como los mapuches en Argentina, la Araucanía en Chile. Y por último, están metidos hasta el gorro en el tráfico y el lavado de drogas y el lavado de dinero. Uno de los lugares en donde los servicios de inteligencia dicen que está actuando Hezbollah y el radicalismo islámico es en el Chuy. Ahora, lo que te puedo decir a nivel general es que si tú quieres hacer un atentado en América Latina, ya lo has hecho. Porque la estrategia bélica de los grupos radicales islámicos se llama atentado en la biblioteca. Te preparo un atentado y aprovecho el momento que puedo actuar para golpearte cuando ya está todo preparado. En Argentina ya hicieron por lo menos 2 atentados, en la Embajada de Israel y en la AMIA. En Uruguay hubo un intento de atentado. En Panamá volaron un avión en el año 94. O sea que América Latina es objetivo. Lo que te puedo decir es que si querés hacer un atentado en América Latina, vas a buscar un país en donde hay un gobierno pro-occidental y en donde sea penetrable y donde la justicia actúe de forma sospechosa. O sea, si yo quiero ser un terrorista, voy a hacer un atentado en Argentina. Y menos, por ejemplo, en Uruguay. ¿Por qué menos? Porque una noticia de un atentado en Uruguay va a durar menos tiempo en la prensa mundial que un atentado en Argentina. Claro. Y además, porque en general el terrorista no es tonto. Actúa en países, no en países que apoyan a radicales. En general, no atacan en países que tienen gobierno de extrema izquierda o de izquierda. Entonces, en ese sentido, los que son más proclives hoy, en el 2025, a ser objetivos de un atentado terrorista de Hezbollah o de la Fuerza del Quds o de Irán directamente, para mí, sin duda, son Argentina y Paraguay. Muy bien. Querido Gabriel, es un lujo tenerte con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Esperamos volver a tenerte. Estamos en un podcast que no tiene mucho tiempo,
que hemos iniciado hace poco y te agradecemos. Le vamos a dar la mayor difusión que podamos. Desde este podcast te decimos que amamos a Israel, que oramos por Israel, que bendecimos a Israel y creemos que tú eres un buen canal de difusión de la verdad y que estás muy bien orientado desde el punto de vista de la perspectiva de la civilización judeo-cristiana. Te quiero hacer una pregunta, pastor. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Sí. Conozco tu trayectoria, sé lo que haces en tu comunidad y lo valoro muchísimo, porque te considero un amigo fiel a Israel. Un cristiano evangélico, las iglesias evangélicas, ¿prefieren a judíos que se defiendan con honor o que se queden callados cuando abusan y humillan a la comunidad judía o al Estado de Israel? ¿Qué tipo de judíos prefieres? ¿Qué tipo de judíos o de cristianos? ¿Qué tipo de judío prefieres? Sí. ¿Aquel que va a defenderse ante cualquier periodista que diga una barbaridad con respecto al Estado de Israel o aquel que intenta ser amable? No, yo estoy agradecido a aquellos que defienden al cristianismo. Entonces, que sepas que siempre, en mí por lo menos, y en mis amigos, porque una de las razones es los cristianos deben ser protegidos porque son los amigos más fieles que tiene el pueblo judío. Y dentro del mundo cristiano, las iglesias evangélicas son las más fieles, por más que sabemos perfectamente que las nuevas generaciones de cristianos evangélicos también están influidas por el mundo woke. Y nosotros tenemos que preservar esos valores que desde hace años educamos en nuestras iglesias y en nuestras sinagogas. Tenemos que también impedir que un chico que vaya a una universidad pública no venga con todo tipo de patrañas intelectuales en donde lo importante no es decir la verdad, sino vender narrativas. Bueno, lamentablemente la iglesia cristiana evangélica ha sido inoculada por esta izquierda woke y todo lo que estás comentando, de tal manera que ha penetrado hasta en los púlpitos, en la conciencia de nuestros hijos, en la enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Y estamos en una guerra, yo digo más que cultural, más que moral, estamos en una guerra espiritual. La luz contra las tinieblas. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Por favor, un abrazo a todos. Gracias a ustedes. Adiós. Entrá al canal Casi las 12 Podcast, suscríbete, tocá la campanita y seguinos para seguir disfrutando el contenido que estamos compartiendo contigo. Nuevo podcast con Jorge Márquez y Martín Veloso. Casi las 12. Charlas sobre tiempos finales, agenda woke, transhumanismo y mucho más. Casi las 12.